Muy buenos días. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que nuestro buen Dios haga resplandecer su rostro sobre sus vidas. Soy el pastor Francisco Escaras de Vergara y hoy, así como en 2 o 3 ocasiones anteriores, me he visto en la obligación, y no porque no hayan predicadores en la iglesia, sino de transmitir a través de esta plataforma para así aprovechar una recuperación de un pequeño problema que tuve en mi pie. Así que bueno, al Señor le plació mantenerme unos días acá en casa, reposando, sanándome, no solamente de la herida de mi pie, sino que sanando mi corazón, algunas áreas de mi vida también, enseñándome, restaurándome y restaurándote a ti también. Sé que también Dios tiene planes con su vida, con mi vida, y que de tiempo en tiempo necesitamos ser restaurados, sanados, adiestrados, enseñados. Y qué mejor que en la soledad, qué mejor que en nuestra cámara secreta, qué mejor que apartándonos un poco de lo cotidiano, ¿no? La iglesia del Señor sigue avanzando. Dice la palabra que Él habita en nuestras vidas, en nuestros corazones, no en templos hechos con manos humanas. A muchas personas lamentablemente le sucede lo que le sucedió a José y María. Dejan a Jesús en el templo. A aquellos se le olvidó Jesús, se le olvidó el Hijo, y al cabo de un día se dieron cuenta de que no iba con ellos el niño que tenía 12 años. Nosotros muchas veces vamos a la iglesia, escuchamos palabra de Dios, cantamos, remolineamos, saltamos, disfrutamos, y luego nos vamos a nuestras casas, pero muchas veces dejamos a Jesús en el templo. Muchas veces nos emocionamos y somos muy bendecidos a través de la palabra, a través de lo que el Señor nos habla, ¿verdad? Pero tú y yo somos el templo del Espíritu Santo, tú y yo somos habitación del Santo Espíritu de Dios. Le doy gracias al Señor porque en la planta de mi pie tenía una pequeña úlcera, pero por mi condición de diabético, a mí me pasa algo extraño. Oro por los enfermos y son sanados, y lamentablemente cargo esta cruz, este aguijón en mi cuerpo. Entonces la situación se me hizo un poco complicada porque es la planta del pie. Pero le doy gracias al Señor porque ha sido una evolución muy rápida. Gracias al Señor, mi hija amada Génesis es enfermera, así que me ha estado haciendo las curaciones que necesito, y ha sido una evolución muy rápida. Sé que Dios ha obrado en las manos de mi hija, y sé que Dios también permitió estos días que yo esté acá en casa. A eso también se le suma una hinchazón de mi pie, pero bueno, el enemigo, el diablo, y que el Señor lo reprenda, no va a detener mi mover, no va a detener mi andar. Y con mucha responsabilidad digo esto: sin un pie, sin 2 pies, sin una mano, sin 2 manos, yo me voy a morir, yo me voy a ir de esta tierra. No creo que alcance a conocer la muerte. Yo me voy con el Señor predicando la palabra, siempre. Es para lo que Dios me ha llamado. Nosotros tenemos que ser personas valientes, y sea cual sea la situación que nos toque vivir, sea cual sea la condición en que nos toque estar, siempre debemos compartir palabra de Dios. Y hoy les quiero hablar de algo que le puse, o que el Señor me sopló al oído y me dijo: ponle, ¿estás peleando contra mí? ¿Estás peleando contra Dios? ¿Peleando contra Dios? Muchas veces nos vemos discutiendo, peleando, reclamándole, exponiéndole quejas a Dios, ¿sí? Muchas veces, ¿por qué tú no estabas? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué tengo que estar viviendo esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué mi hijo esto? ¿Por qué mi hija esta? ¿Por qué esta nación tiene que vivir lo que está viviendo?
¿Por qué no salió aquel como presidente, a aquel al cual yo le di el voto? A aquel que cree en ti. ¿Por qué? Y todo tiene una respuesta, todo tiene un porqué. No hay autoridad en la tierra si no es de parte de Dios, recuérdenlo. Las personas que nos gobiernan están allí porque Dios así lo quiso, para bien o para mal. De una u otra forma, Dios quiere enseñarle a esta nación, Dios quiere enseñarnos que Él es quien debe gobernar sobre nuestras vidas, sobre las familias, sobre las casas, sobre los barrios, las ciudades, sobre la nación, sobre las naciones. El que tiene el poder absoluto se llama Jehová Dios, Rey de los ejércitos. Amén. Y quiero que vamos al libro de Job, al capítulo 40, por favor, pero vamos a orar primero, vamos a orar al Señor, vamos a presentarnos delante del Padre. Ay, Padre, en el nombre precioso de Jesús, gracias, papito mío, gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, papito lindo. Gracias, Padre, porque tú nos sorprendes cada día, porque tú nos ayudas, porque tú estás con nosotros, y si tú estás con nosotros, nada ni nadie es contra de nosotros, papito mío. Gracias porque tú nos das autoridad, poder. Gracias, Señor, porque lo creemos, mi Dios. Sea cual sea la situación que estemos viviendo, siempre podremos clamar a ti y tú nos responderás. Gracias, papito mío. Gracias porque tú permites, mi Señor, en tu pueblo, en las vidas, en las familias, mi Señor, distintas situaciones, porque siempre hay algo que tú nos quieres decir. Siempre, Padre, tú quieres sacar lo mejor de nosotros. En el nombre precioso de Jesús, anulo toda obra del diablo y que el Señor reprenda al diablo. Todo plan satánico, demoníaco, toda obra de brujos, hechiceros, rezanderos, satanistas, espiritistas, papá. En el nombre precioso de Jesús, anulamos toda obra del diablo, papá, todo plan satánico, toda arte mágica, papito mío, toda artimaña del enemigo en contra de nuestras vidas, Padre, de tu pueblo, de tu iglesia. Mi Señor, porque las puertas del Hades no prevalecerán en contra de tu pueblo, papito mío. En el nombre precioso de Jesús, nos vestimos con toda tu armadura en esta hora, nos ponemos el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el apresto del calzado del evangelio. Tomamos el escudo de la fe y la espada que es tu palabra. Porque cada día, en cada hora, en cada minuto, en cada segundo, Padre, entramos en batalla. Entramos en guerra, Padre. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que contra gobernadores, contra potestades, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Papito, por lo tanto, tú nos enseñas y nos recalcas cada día que debemos someternos a ti. Someteos pues a Dios para resistir al diablo y que éste huya de vosotros. Gracias, Señor. Gracias, papito mío. Gracias, mi Dios, porque yo sé que esta palabra es como un bálsamo para nuestras vidas. Sé, mi Señor bendito. Sé, Padre del cielo. Sé, mi Señor, que se cumplirá lo escrito allí en tu palabra, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Gracias, papá, porque somos como la aurora del día, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Gracias, Señor, le doy. En el nombre precioso de Jesús, y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy bien, muy bien. Que el Señor les guarde. Como les decía, vamos a ir al libro de Job. Vamos a leer un poco hoy día, bastante diría yo, al capítulo 40 en el verso 2. Y dice así: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. No es de sabios. No es de sabios contender con aquel que creó los cielos y la tierra. No es de sabios contender con aquel que permite que nuestro corazón esté constantemente bombeando sangre. Él es quien da la vida, Él es quien quita la vida, Él es quien pone reyes, Él es quien quita reyes. Él es quien usa la tierra como estrado de sus pies. Y Job, conocemos muy bien la historia, pero Dios siempre nos lleva a esta porción, a este libro,
a este varón, donde comienza la historia diciendo que se presentaron los hijos de Jehová delante de su presencia, entre los cuales estaba Satanás el diablo, y que el Señor lo reprenda. Allí nos dice que el enemigo tiene entrada libre, que el enemigo puede llegar allí delante de la presencia del Padre, y lo hace ¿para qué? Para acusarnos, para exponernos. Él es el acusador, Él es el padre de la mentira, Él es quien vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero nuestro Señor Jesucristo es y fue quien vino a darnos vida, y vida en abundancia, el que vino a deshacer toda obra de las tinieblas. Y Job, bueno, y el Señor le dice al enemigo: ¿has considerado a mi siervo Job? Y el enemigo le dice: ¿acaso Job te teme de balde? Y usted conoce la historia. Dios quitó el vallado que estaba alrededor de su vida y le permitió al enemigo, al diablo, realizar algunas cosas, hacer unas cosas terribles en contra de la vida de Job. No solamente fueron las cosas materiales las que él perdió, sino que perdió a sus hijos. ¿Sí? Él vino a ser escarnio. Todos los que miraban a Job como un varón próspero, como un varón bendecido, lo veían allí sentado en ceniza, en silicio, y desesperado, poniéndose ceniza y rascando las úlceras, las heridas que, dice la Biblia, estaban sobre su cuerpo, una sarna maligna. Y Job habla a través de su agonía, por lo que perdió, por lo que sentía también en su corazón. Cuando estamos viviendo situaciones adversas en nuestro corazón, obviamente se ponen molestias, dudas: ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué a mí? Generalmente cuando vivimos ciertas situaciones, contendemos, peleamos con Dios, nos vemos peleando con el Señor. Si tú hubieras hecho esto, si tú lo hubieras hecho de esta forma, si yo hago todo lo que tú me dices que tengo que hacer, lo único que nos falta es ¿por qué? ¿Por qué estás haciéndome esto? ¿Por qué estás permitiendo esto? Ya no quiero estar más contigo. Como Jonás cuando fue enviado desde Jope, cuando fue enviado allí a... ¿Sí recuerda la historia? Fue enviado a Nínive a anunciar. Y él fue y se escondió. Se fue a otro lugar, él no quiso hacer nada. Pero Job no estaba viviendo nada adverso. Simplemente no fue porque no quiso. Muchas veces los cristianos se enojan por Dios por situaciones. O muchas veces se molestan con Dios por nada. Absolutamente por nada. Mucho pueblo le da la espalda al Señor. Mucho pueblo es indolente con el Señor. Mucho pueblo mira en poco el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero cuando vivimos situaciones adversas, generalmente contendemos, peleamos con Dios. ¿Y esto por qué? Porque nos sentimos solos, porque creemos, pensamos o sentimos que Él no está. O lo peor, simplemente sentimos que no le importamos. ¿Y cómo no le vamos a importar si Él nos ama con un amor eterno? ¿Cómo no le vamos a importar si Él nos ama, si Él quiere lo mejor para nosotros, si Él quiere que seamos vasos de honra? Él quiere usarnos, Él quiere que seamos bocinas, que su Santo Espíritu quiere fluir a través de nuestras bocas, que Él quiere tomar el control de nuestra mente, de nuestro corazón, que Él nos dice que tenemos que tener la mente de su Hijo, la mente de Cristo. ¿Por qué tendría que despreciarnos? ¿Por qué tendría que olvidarse de nosotros? Pero Job, así como muchos de nosotros, en algún momento quería contender con Dios. En el momento más complicado de su vida, en el momento más difícil, quería contender con Dios. Cuando tú y yo vivimos situaciones adversas, situaciones difíciles, situaciones complicadas, situaciones de desespero, no debemos contender con Dios, es cuando más debemos de buscarle. Y pareciera que cuanto más lo buscamos, menos está. Que cuando más necesitamos oír su voz, parece que Él enmudeciera. Pero allí el Señor con el siervo aparecía con su gran amor,
aparecía con su gloria. Y Job contendía, peleaba, se quejaba en contra del Omnipotente. Libro de Job, capítulo 16, desde el verso 6 en adelante dice: si hablo, mi dolor no cesa. ¿Cuántas veces te ha pasado que tú hablas, que tú oras al Señor, pero el dolor a veces en vez de cesar, crece, aumenta? La situación en vez de detenerse o retroceder, avanza. Y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Y a veces pensamos, entre pedir y no pedir, entre hablar y no hablar, mejor no hago nada. Si te digo o no te digo, es lo mismo, Señor, porque sigo viviendo esta situación con mi hija, con mi hijo, en la iglesia. Sigo viviendo esta situación en el trabajo, sigo teniendo esta enfermedad. Así que, entre hablar y no hablar, mejor no te digo nada. Y peleamos con Dios. Y nos disgustamos con Dios. Y nos enojamos con Dios. El verso 7 de Job, capítulo 16, dice: pero ahora tú me has fatigado. Tú me has fatigado. Has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas, testigo en mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Verso 9. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí. ¡Wow! ¿Cómo Job culpaba a Dios? ¿Cómo le mostraba su queja? ¿Cómo exponía su queja? ¿Cómo le mostraba su molestia? Crujió sus dientes contra mí. Contra mí aguzó sus ojos, mi enemigo, por tu culpa. Por tu culpa yo estoy pasando, estoy viviendo. Mis hijos están viviendo, esta nación está viviendo. Es por tu culpa, porque tú no quisiste que nos gobierne tal. Y todo es permitido por él. El verso 10 de Job 16 dice: abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. ¿Qué le estaba diciendo Job? ¿Qué está diciendo Job a través de esta escritura? Todo lo que estoy viviendo, todo lo que estoy pasando, no es permitido por Dios, es por culpa de Dios. Y cuando vivimos situaciones conflictivas, es porque Dios nos ama. Cuando vivimos situaciones adversas, es porque Dios quiere ver de qué estamos hechos, quiere probar hasta cuánto podemos soportar, quiere elevarnos, quiere que avancemos un paso más, un peldaño más. Si vamos al verso 19 de Job, capítulo 16, del 10 nos saltamos al 19, dice: mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo, mas los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. Ya no había salida para Job, aunque en el fondo de su corazón su confianza seguía estando en el que creó los cielos y la tierra. Creo firmemente que hay testimonios terribles en esta tierra. Y no le estoy hablando de las personas que no conocen a Dios. Hay programas, por ejemplo, hay uno que se llama Vida Dura. Y son programas cristianos donde muestran la vida que vivieron algunas personas, pero antes de conocer a Jesús. Generalmente en el alcoholismo, a causa de la drogadicción, de la delincuencia, de un padre golpeador, de violaciones, de tantas cosas que lamentablemente le toca vivir al hombre. Vida dura, wow. Hasta que muestran que un día
nuestro amado Rey y Salvador aparece al encuentro de sus vidas, entregan su corazón a Jesús. Y Dios transforma toda maldición en bendición. Terrible, testimonios terribles. Pero de personas, le insisto, que no conocen a Dios. Pero hoy quiero que hablemos de personas como tú, como yo, como Job. El Dios de Job es tu Dios, el Dios de Job es mi Dios. Quiero que hablemos un poco de nosotros, de los que somos nación santa, de los que somos real sacerdocio, ministros competentes de un nuevo pacto, de personas, de pueblo adquirido por Dios, de personas que amamos al Señor, personas que han vivido, están viviendo o vivirán pruebas tremendas. Como cristianos nos toca vivir pruebas. Si alguien le dijo a usted que el ser cristiano es happy, que nunca va a vivir situaciones, que nunca va a tener problemas, que nunca va a vivir enfermedades o quizás problemas económicos, como le decía, de salud, familiares, le mintió. Como Job, nosotros en momentos vivimos procesos y como Job no debemos claudicar, no debemos dejar de amar y no debemos dejar de creer en el único Dios, en el único Dios. Lo que Job necesitaba era un mediador, porque Job en un momento se vio disputando con Dios. Y tú y yo en algún momento, quizás tú no lo has vivido, nos veremos disputando, exponiéndole la queja, molestos, enojados con Dios. En Job no había un mediador. Entre Job y Dios no había alguien que llenara el vacío en medio de esa prueba. Pero Job, creo que por fe, sabía que existía esa persona. Job creía en el Señor. Job era un hombre de buen testimonio. Y aunque Jesús no venía aún a la tierra, él tenía fe en su corazón de que había algún mediador, de que alguien podía ayudarlo, de que alguien podía estar entre él y Dios. ¿Por qué? Porque él pensaba que Dios le había dado vuelta a la espalda y lo que Dios hacía era demostrarle al enemigo, el diablo, y que el Señor lo reprenda. ¿Quién era Job? ¿De qué estaba hecho? Que a pesar de todas las cosas que perdió, de que a pesar de que todo lo que estaba viviendo, de que su propia mujer hablaba como una mujer fatua, de que los que se suponen que eran sus amigos lo llevaban, lo invitaban, lo empujaban a claudicar, la fe de Job se mantenía intacta. Tu fe y mi fe se puede mantener intacta, lo que no quiere decir que nos molestemos con aquel que es el autor y consumador de la fe. Tú te puedes enojar con Dios, tú te puedes molestar con Dios, tú puedes exponerle tu queja a Dios. Eso no quiere decir que dejaste de creer en Dios. Te enojaste, te molestaste, le expusiste tu queja a Dios. No has dejado de creer que hay un Dios. ¿Sí me hago entender? Y Job, y tú, y yo, en momentos pensamos que Dios nos desecha, que Dios nos ha desechado, que Dios no está con su pueblo, que Dios no está con su iglesia. Si tú estuvieras con nosotros, Señor, ya hubiésemos crecido. Mira la cantidad de años que llevamos y aún no crecemos. Y míralos a aquellos, un par de años más que nosotros, y son cientos, son miles. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tú no permites que yo me sane? ¿Por qué tú no permites que mi hijo salga de la droga? ¿Por qué tú no permites que mi familia se vuelva a ti? Verso 12 de Job 16 dice: próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo.
Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. ¿Usted cree que eso al diablo le importa? ¿Usted cree que al enemigo del diablo le interesa la pureza de su oración? ¿Usted cree que al enemigo le interesa su santidad? ¿Que le interesa que usted sea una persona de bien? ¿Usted cree que eso al enemigo le importa? Al contrario, mientras más santidad, mientras más buscamos, mientras más oración, mientras más ruego, mientras más lloro, mientras más búsqueda, mientras más apartarnos del mundo, mayor oposición, mayor lucha. El verso 15 de Job capítulo 17 dice: ¿dónde pues estará ahora mi esperanza? ¿Y mi esperanza quién la verá? ¡Wow! Job seguía teniendo esperanza, pero él pensaba que nadie estaba viendo su corazón. Él pensaba que Dios no estaba viendo que en su corazón, en su vida, en su mente, en su alma había una esperanza. Él pensaba que Dios decía: no me interesa tu esperanza, no me interesa tu clamor. Y Job recibía consuelo. Tú y yo recibimos consuelo en los momentos difíciles, pero muchas veces no lo entendemos, no lo podemos ver, no asumimos ese consuelo. Estamos tan embobados en las cosas de la vida, estamos tan preocupados del que dirán, estamos tan preocupados del que yo fue por mi culpa, porque me equivoqué, estamos tan preocupados en esas cosas que no podemos ver que el Señor dice: ¿en qué te equivocaste si yo ya no me acuerdo? Si las cosas viejas pasaron, si lo que sucedió hace 2 horas atrás, cuando me dijiste perdóname, yo ya te perdoné, yo ya lo olvidé. ¿Por qué sigues con lo mismo? Cada día, en cada segundo del día, recibimos el consuelo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Tu esperanza y la mía están. No te diré deben estar, porque yo sé que están en Jesús. Nuestro consuelo está en el Padre. Y el gran consolador es el Espíritu Santo de Dios, que no vive dentro de una iglesia. ¿Qué está sucediendo hoy en San Ignacio 780? Nada, porque no hay nadie. ¿Hay alguna vida dentro de ese lugar? Sí, las plantas, que hay que ir a regarlas, por cierto. Pero el Espíritu Santo no vive allí, vive dentro de tu corazón, dentro de mi corazón. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ya lo envió, ya vino sobre nosotros, en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Ahora quiero mostrarles esta imagen. Para los que me conocen saben que yo soy un poquitito especial. El Espíritu Santo de Dios es una persona. Es una de las personas de la Trinidad. El Espíritu Santo de Dios se contriñe, tiene capacidades de oír, de hablar, de ver, de trasladarse. Y Él habita dentro nuestro. Nos hemos convertido en habitación del Santo Espíritu de Dios. Ahora imagínate esto: el Espíritu Santo dentro de ti, y tú peleando, contendiendo, renegando, reclamando en contra de Dios. ¿Cómo se sentirá allí el que descendió como paloma cuando Jesucristo fue bautizado? ¿Cómo se sentirá sabiendo que no puede hablar, que debe callar, porque entiende que lo que Dios, el Padre, está haciendo es tratarnos? Muchas veces no vemos, no entendemos el consuelo del Padre a través de su Santo Espíritu. Y lo único que queremos es altercar con Dios, pelear con Dios. Como les decía, exponer nuestra queja y preguntarle: ¿dónde estabas? Deseos de golpear las paredes, deseos de desesperar. Usted así, caballero, pero si usted es pastor.
¿Habrá algún perfecto en este lugar? Anoche tuve un sueño. Dios me habló por visión nocturna. Y en dos sueños en realidad. Uno se los voy a contar. Soñaba que yo veía a una muchacha joven. Y que esa muchacha joven, que no sé quién es, no la conozco, me decía: me voy de la iglesia. Me voy. Y yo en el sueño sentía dolor. Cada una de las personas que se han ido de la iglesia han dejado una marca en mi corazón y han provocado una herida, un dolor. Creo que lo mismo viven miles y millones de pastores en el mundo entero. Y yo le decía a aquella muchacha: cuando encuentres la iglesia perfecta y al pastor perfecto, por favor ven a avisarme. Y yo veía que se reía y que se iba. Vivimos situaciones, perdemos cosas. Como hijos, muchas veces no tenemos el trabajo deseado, el sueldo deseado, no vivimos donde quisiéramos. Tenemos que vivir tantas situaciones, ¿sí?, que nos llevan a altercar con Dios, a pelear con Dios, a exponerle nuestra queja y a preguntarle: ¿y tú dónde estabas? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estabas? La esperanza de Job era una esperanza, pero llena de conflicto. Porque él deseaba la muerte en un momento. Mucho pueblo de Dios muchas veces han puesto su esperanza, su descanso en la muerte. Pastor, ¿qué está diciendo? Quisiera morir. Más de alguno en algún momento ha pensado: mejor estaría muerto o muerta. Señor, ¿y si vienes hoy? ¿Por qué no vienes hoy, Señor? ¿Por qué no vienes hoy por tu pueblo? ¿Por qué no escucho esa trompeta hoy? Ya estoy cansado, estoy cansada de vivir esta situación. Mejor estaría muerto, Señor. Mejor estaría muerta. Mejor me llevaras. Mejor me matas. ¿A cuántos cristianos he escuchado decir: mejor el Señor me matara? Mejor estaría muerto, mejor estaría muerta. Y peleamos, contendemos con Él. Contendemos con el plan y el propósito que Él, el Padre, el gran Yo Soy, tiene en nuestras vidas, para nuestras vidas, a favor de otros. Buscamos culpables. Nos enojamos con el mundo, con la vida. Nos enojamos con los que nos cubren. La culpa es del pastor. Por culpa de él yo estoy viviendo lo que estoy viviendo. Pero si los apóstoles no existen, ¿para qué tanto? ¿Ah? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tanto Dios, tanto Dios. Si Dios no estuviera en mi vida, así, con un chispar de dedos, yo obtendría esto, obtendría esto, obtendría esto. Y con este puño yo ya hubiera arreglado esa situación. ¿Sí o no? Haciendo esto o aquello, yo ya hubiera arreglado esta situación. Ah, no, yo voy a llamar a la PDI, yo voy a llamar a Carabineros. Yo voy a ir allí al juzgado, yo voy a interponer una demanda. ¿Sí? No será un trato de parte de Dios para tu vida. No será un trato de Dios para nuestras vidas, para mi vida. Buscamos culpables. Y lo que Job quería realmente era una resolución. Listo. El siguiente, next. Una resolución. Y allí Job partir con sus papeles o con la convicción de que ya esto se acabó, ya esto se terminó y Dios ya no está más enojado conmigo. Dios ya no está molesto conmigo. Dios parece que me perdonó. ¿De qué? No sé. Pero si viví lo que estoy viviendo, si viví todo lo que viví, es porque Dios tiene que haber estado muy enojado conmigo. Y al contrario, lo que el Padre le dice al enemigo, el diablo, y que el Señor lo reprenda, fue: ¿has considerado a mi siervo Job? A mi siervo. ¿Has considerado a mi siervo? ¿Has considerado a mi sierva? ¿Has considerado a mi pueblo? ¿Has considerado a esta iglesia? El mismo que estaba fuertemente confiado contendía con Dios.
¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, levántame como un guerrero, levántame como un príncipe de tu pueblo? Pero en el tiempo de la prueba se nos olvida que somos guerreros, se nos olvida que somos príncipes de su pueblo. Más que príncipes, se nos olvida que somos un real sacerdocio, reyes y sacerdotes. Y como se nos olvida de quiénes somos, de quién nos llamó, de que el Señor nos dio poder, autoridad, para hollar en contra de serpientes y escorpiones. Como se nos olvidan todas las cosas porque nos cegamos, peleamos con Dios, pues. Contendemos con Dios, le reclamamos a Dios. Pero ¿sabe lo que hace el padre que ama? El padre que ama a un hijo guarda silencio. Guarda silencio. Cuando le reclamamos a Dios, cuando peleamos con Dios, cuando contendemos con Dios, Él guarda silencio. Un padre cuando su hijo le da la espalda, cuando un hijo o una hija habla mal de él, cuando vive situaciones, el que realmente ama, guarda silencio. Y muchas veces le reclamamos al Padre, le reclamamos a Dios y le decimos, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que vivir esto? ¿Hasta cuándo esta situación? El Salmo 13 dice en el verso 1 y 2, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo? ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios hasta cuándo? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar lo que Dios permite en nuestras vidas? ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes somos nosotros para darle la espalda a Dios? Porque Él no cumple mis peticiones o las tuyas. Hechos capítulo 26, en el verso 14 dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él era el que había entregado su vida por aquello a quien él perseguía para matarlo. Y estas palabras, ¿saben lo que provocaron en el corazón de Pablo? Cambiaron el mundo de Pablo, cambiaron la perspectiva de Pablo. Ese corazón de piedra se convirtió en un corazón de carne. Entendió que Jesús estaba vivo, que no estaba muerto. Entendió que Jesús reinaba en gloria. Allí sus ojos se llenaron de escamas, estuvo allí ciego por un par de días. Cuestionado, pensando, impactado por las palabras que había oído, impactado por el conocimiento que él tenía, esa mente llena de conocimiento, ese corazón lleno de celo. Estaba allí, me imagino, en la esquina de una casa con costras en sus ojos ciegos. Para el común de las personas, el estar enfermo, el estar viviendo una situación, el estar con un problema económico, me refiero a los cristianos, es una situación de vergüenza. ¿Tú crees que Dios nos llamó para estar condenados a la vergüenza? Por supuesto que no. Dios no nos llamó para sentirnos avergonzados. Dios nos llamó para ser libres. Cuando Dios me llamó, viví situaciones increíbles. Recuerdo que el pastor hacía un llamado para pasar al púlpito, para doblar la rodilla y orar. Y yo no lo hacía porque mis zapatos tenían grandes hoyos en la suela. Porque mis zapatos ya no daban más de viejo. Y yo me quedaba al último de atrás orando. Doblaba mis rodillas, pero donde nadie pudiera ver mis zapatos. Situación tras situación. Situación tras situación. Vivencia tras vivencia.
congregarme con un pastor que me falló, congregarme con otro que también me falló. Y no estoy hablando mal de aquellos, porque yo tomo lo bueno y desecho lo malo. Situación tras situación. El ser apuntado con un dedo. Momentos difíciles en los cuales lo único que quise fue salir arrancando de delante de la presencia de Dios y lo golpeé a Él. Ni siquiera expuse mi queja, sino que me aparté y me aparté mal. Pero Dios tenía planes. Y Dios tiene planes con mi vida. ¿Ah? ¿Y por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué haces lo que estás haciendo? ¿Por qué me persigues? Cantó el gallo porque Pedro le había negado. ¿Por qué en momentos nos sentimos tan débiles? No, porque soy el menor de mis hermanos. No, porque soy tardo para hablar. No, porque yo soy un niño. ¿Tú crees que Dios nos llamó para condenarnos a la vergüenza? ¿Tú crees que Dios nos llamó para ser vencidos y no vencedores? El mundo se burla y contiende con aquel que no conoce. Y hablan mal de aquel que no conocen. Y se expresan mal en contra de una iglesia, de la iglesia que fue comprada a precio de sangre. Pablo era un entendido, un celoso. El celo de Jehová te ha llevado a contender con Dios. Mira lo que hacen, Padre. Oh, excelentísimo Padre que estás en el cielo. Mira lo que hacen estos impíos, estos hijos del diablo. Y tú no haces nada. Me he dedicado a ver algunos videos de cómo opera la brujería dentro de la iglesia del Señor. Y también he visto videos donde se nos insiste, se nos recalca que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de su pueblo. Pero ¿qué pasa con un pueblo? ¿Qué pasa con una persona que tiene una puerta abierta en su corazón con los eslabones débiles? Wow. Pero ahí hay tema para otro día. El celo que está en tu corazón te puede llevar a contender con Dios. El celo que está en tu corazón te puede llevar a claudicar, a renegar, a pecar en contra del Señor. Y Romanos 9:20 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Cuidado, cuidado con altercar con Dios, cuidado con pelear con Dios. Dirá el vaso el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Yo no quería ser taza, yo quiero ser jarrón. Yo no quiero ser un plato extendido, yo quiero ser un gran jarrón. No quiero que caiga solamente una cantidad de agua, yo quiero llevar mucha agua, yo quiero ser cántaro. Yo quiero dar de beber. Y el que nos da de beber es Cristo el Señor. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué estás haciendo esto? Dirá el vaso de barro al que lo formó: te equivocaste, Dios. Te equivocaste, Señor. Tú estás siendo injusto conmigo. Porque lo que dijeron es mentira. Porque lo que dijeron es falso. Job 40, verso 2. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? Si le estás pidiendo al Señor sabiduría, y si Dios te ha derramado y te ha dado sabiduría, la pregunta es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responde a esto, pues. Responde a esto. Génesis 32, 22, otra historia. Hemos hablado de Job, hablamos un poco de Saulo. Y hablaremos ya para entrar en la recta final del engañador. Usted sabe de quién estoy hablando. El engañador. Uy, sí, él era tan engañador. Jacob hizo las cosas más terribles, pastora. Verso 22 de Génesis 32. Dice: y se levantó aquella noche Jacob
y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos, y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. ¿Cómo se quedó Jacob? Solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, por la mañana, cuando comienzan a salir los rayos del sol. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, si no me bendice. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Quién pasaría a llamarse Israel? El engañador, el que suplantó a su hermano, el que mintió, el que fue tratado allá donde su tío Labán por varios años. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. ¿Saben lo que Dios permitió? ¿Saben lo que Dios hizo? Que Jacob esté solo para tratar con él. ¿Sabes lo que Dios ha hecho en tu vida? Ha permitido que estés sola para tratar con tu vida. Solo para tratar con tu vida. Porque Dios nos trata en la soledad. Muchas veces Dios nos trata en el valle de la sombra y de la muerte. Pero allí dice: pero tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Dónde estará con él? En el valle de sombra y de muerte. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Pero si nos toca pasar por el valle de la sombra y de la muerte y pensamos que Él no está con nosotros, podemos terminar claudicando, podemos terminar peleando con Dios, podemos terminar tomando malas decisiones. Fíjate que había un movimiento allí, sus 2 mujeres, sus 11 hijos, los criados. Esto a mí me habló ayer, cuando escribía esto, esto a mí me habló ayer de que yo estoy muy emocionado, porque esto fue para mí, hermanos amados. Y esto a mí ayer me habló de que el mundo se mueve sin parar, el mundo se mueve, autos, motos, camiones, trenes, aviones, barcos, personas, gobiernos, políticos, ladrones, prostitutas, homosexuales, organizaciones que se levantan en contra. El mundo se mueve con mentiras, con engaños, el mundo se mueve con altanería. El mundo se mueve sin parar. Pero Dios nos detiene. Dios pone un signo pare ahí y nosotros como mover vamos. Ahí caemos, rendidos a sus pies. Porque solamente en sus pies encontramos paz. La paz que el mundo no nos puede dar. Y allí Dios nos lleva a detenernos. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que tenía que hacer Jacob esa noche? Agradecerle a Dios. Preguntarle a Dios. Preguntarle al Señor. Exponer sus miedos. Jacob tenía que exponer sus miedos. Había gente por el cual él era responsable. Él era responsable no solamente de 11 niños y hijos y sus 2 mujeres. Allí iba mucho más pueblo. Él era la cabeza, él era responsable. Dios, hermano y hermana amada, escúchame bien.
A ti no te ha puesto por cola, te ha puesto por cabeza. Y tú eres responsable. Tú tienes una gran responsabilidad. Escuchaba a la hermana Brenda. En su desesperación me decía, ella es mi hermana, carnal. Ella me dice papi y yo le digo mami. Ella me decía, papi, estoy desesperada por mis hijos que no están sirviendo al Señor, estoy desesperada por mis nietos. Estoy desesperada, me decía, yo no quiero que ellos se vayan al infierno. ¿Y qué decirle? Simplemente el Espíritu me impulsó, me llevó a decirle, mamita mía, sé un referente. Sé un referente. A veces las palabras sobran, pero cuando tú eres referente, cuando las personas te observan, cuando las personas te miran, cuando las personas te conocen, y no por las palabras que dices, sino que por tus frutos, las cosas comienzan a cambiar. Dios permitió que Jacob esté solo para tratar con él. Dios permitió que él esté solo. Jacob tenía que orar, Jacob tenía que agradecer, Jacob tenía que clamar. Iba a estar en vigilia toda la noche. Qué rico, estoy solito, nadie me va a molestar, nadie va a venir a interponerse entre lo que tengo que hacer yo con Dios. Pero ¿qué sucedió esa noche? Jacob se vio peleando con Dios. Peleando. A puño. Porque yo soy Jacob. Y allí se presentó este que no sé quién es. ¡Guau! Y yo me pongo a pelear con él. Este que no sé quién es, entre comillas. Porque cuando peleamos con Dios, cuando altercamos con Dios, cuando le damos la espalda a Dios, sabemos con quién estamos altercando, con quién estamos peleando y a quién le estamos dando la espalda. Se vio peleando, se vio luchando con Dios. ¿Y qué es lo que hizo el varón que peleaba en contra de Jacob? ¡Pum! Le desencajó el muslo, ¡pam! Lo hirió. Se descoyuntó el muslo, lo hirió, cayó allí. Un dolor tremendo, que se quedó cojo. Provocó una situación en su mover. Lo detuvo. ¡Pah! Termina. Detuvo su andar, detuvo su mover. ¿Sabes con quién luchó Jacob? Jacob no luchó con el varón. Jacob no peleó con el varón. Sino que el varón luchó con él. Dios. Porque aquel varón era Dios. El varón luchó con él. Porque Dios quería de Jacob su autosuficiencia, su orgullo, su carnalidad, hermano amado. Yo tengo que pelear con este, debe haber dicho papito. Yo tengo que arrancar su autosuficiencia, su orgullo, esa carnalidad que está en él. Esos malos deseos que le vienen de tiempo en tiempo. Yo los arranco esta noche. Y lo voy a herir. Luchó con él un varón. Era una aparición especial. ¿Sabe de quién? Era el ángel de Jehová. Un tipo de Cristo, le llaman algunos. En el Antiguo Testamento que se aparecía. Pero Padre, Hijo y Espíritu Santo, estos tres son uno solo, ¿verdad? Era Dios. Era Dios. En forma humana. Y la determinación de Jacob era aguantar, era contender, era pelear con él. Con frecuencia, hermanos amados, nos vemos peleando con Dios. Y lo más increíble de esto es que Dios, en una milésima de segundo, pudo haber ganado esa batalla usando su poder espiritual. ¿Quieres contender con Dios? ¿Te gustaría que Dios use su poder espiritual para destruirte? Yo no. Y Dios deja que la pelea siga. Porque Él tenía planes. ¿Estás viviendo una situación adversa? Es porque Dios tiene planes.
Aún hay cosas que Dios debe derribar de mi vida. Hay muchas cosas que Dios tiene que derribar de tu vida. Hay muchas cosas que Dios tiene que derribar de nuestra iglesia. La indolencia, el desprecio, hermano amado. No despreciemos la obra del Señor. Jacob le responde: no te dejaré si no me bendice. Déjame porque raya el alba. Cuando le dice porque raya el alba, Dios, el ángel que estaba allí, el varón que estaba allí, el ángel de Jehová, hizo que Jacob supiera y entendiera que esto no iba a durar para siempre, pues, porque rayaba el alba. Ya el sol iba a alumbrar, ya esa pelea tenía que terminar. Ya esa situación iba a dejar de ser. Ya no se iba a ver enfrentado luchando contra aquel varón. Ya iba a ser arrancado de todo su ser el orgullo, lo que le podía quedar de engañador, lo que le podía quedar de soberbia. Ya iba a ser arrancado. No iba a ser para siempre, no iba a durar para siempre. Si estás viviendo una situación, no es para siempre, no será para siempre. Es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Es que usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Yo no sé lo que vives tú, tú no sabes lo que vive tu hermano. Hay un hermano que yo amo mucho con toda mi vida. Quedan menos de los dedos que tengo en una mano en cuanto a meses para que se termine una situación. Aún no se termina esa situación, porque aún no raya el alma en su vida. Es lo que el Señor te dice, varón. Aún no raya el alma. Y tienes que decirle al Señor: no te soltaré hasta que me bendiga, aunque Él tenga que herirte una y otra vez. Es porque Él quiere arrancar aquellas cosas que aún están en tu vida. Lo mismo a ti, hermana. Si todavía no tienes esa respuesta, si todavía o si estás viviendo una situación, es porque aún está rayando el alba. Es porque recién está rayando el alba, pero no será para siempre. Él nos conquista para siempre. Y le hablo a los que amamos al Señor. Mira lo que dice a propósito de Jacob, el libro de Oseas. En el capítulo 12, los versos 3 y 4, dice: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano. ¿Sí recuerda? Jacob a Esaú. Y con su poder venció al ángel. ¿Sabe por qué venció al ángel? Porque el ángel tuvo misericordia de su vida. Porque lo hirió, porque tuvo misericordia de su vida. ¿Por qué peleó con él? ¿Por qué luchó con él? Porque tuvo misericordia de su vida. Porque quería arrancar aquellas cosas de su vida. Venció al ángel y prevaleció. Mira lo que dice luego de este punto y coma. Lloró y le rogó en Betel. Le halló y allí habló con nosotros. En Betel, Jacob lloró y rogó. Betel significa casa, significa templo de Dios. Tú y yo somos el templo de Dios. Tú y yo somos la casa de Dios. Y con lloro, con ruego, no peleando, no contendiendo como Job, como Jacob, no persiguiendo a nuestros hermanos como Saulo, no ofendiendo a Dios, hermanos amados, como Moisés, allí en la peña de Oreb. Háblale a la peña, ¡pah! Y empezó a azotar la roca. Empezó a azotar la peña. Y la peña en Cristo Jesús. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para azotar la peña? ¿Por qué en vez de hablarle al que entregó su vida con nosotros, muchas veces, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, azotamos, golpeamos? Como aquellos soldados golpearon a Jesús con nuestras actitudes, con nuestros hechos, con nuestra forma de ser, con aquellas cosas que nos agradan muchas veces, que no queremos dejar atrás. Golpeamos a la roca, golpeamos a Cristo. Cristo es la peña de Oreb. No debemos ser como el mundo que pelea
por hacer todo lo contrario a lo que Dios establece. Como el nuevo orden mundial. Alguien por ahí dijo que quiere crear una nueva iglesia en Chile. Que se vaya a meter tu abuela a esa iglesia, me gustaría decirle en su cara. Porque la iglesia que yo sirvo, la iglesia que yo conozco, la iglesia que yo amo, es una iglesia que fue comprada a precio de sangre. Es una iglesia que para que esté en pie alguien tuvo que pelear, y no contra Dios, sino que contra sí mismo. Pastor, ¿qué está hablando? ¿Acaso no fue Jesús quien dijo en el Getsemaní, si fuese necesario, pasa de mí esta copa? Allí él tenía miedo. Él luchó contra sí mismo, contra el miedo, porque los golpes, el dolor que sintió él no fue falso, fue un dolor verdadero. Él sintió las coronas, las espinas atravesar su cabeza. Él sintió esa esponja con vinagre cuando más sed tenía. Él sintió el desprecio, él vio la burla. Creo que fueron tantos los golpes que en un momento ya no sintió dolor en su espalda. Él sintió, pero él dijo allí, que no sea tu voluntad, que no sea mi voluntad, sino que la tuya. Es que, pastor, yo estoy cansado, Padre, de que nos humillen tanto, de vivir tantas situaciones, ¿sí? Estás cansada de las pruebas. Muéstrame las marcas de las piedras en tu espalda. O dime dónde vives y cuéntame que anoche tuviste que huir por un peñasco mientras te disparaban por el hecho de ser cristiano. La Biblia dice los mismos padecimientos están viviendo vuestros hermanos en todo el mundo. Quizá hay lugares en el mundo donde viven padecimientos parecidos a los tuyos, pero hay lugares donde tus hermanos y los míos son quemados vivos, son apedreados. Hay iglesias que son quemadas, que entran soldados disparando dentro de aquella iglesia. Y hoy en Chile, en la copia feliz del Edén, hay millones de sillas vacías. Millones de sillas vacías. Porque hay hombres y mujeres que se están dedicando a contender, a pelear, a mostrarle su punto de vista a Dios, antes de reconocer, antes de entender, antes de comprender que por cada una de las situaciones que están viviendo, que estamos viviendo, hay un trato de Dios. Debemos dejarnos tratar, amando sus tratos y comprendiendo qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. Aunque nos hiera, hermano amado, aunque nos hiera, aunque vivamos situaciones como a Jacob, debemos buscarle siempre en espíritu y en verdad. Padre, en el nombre precioso de Jesús, gracias, mi Señor. Gracias, papito mío. Extraño tanto, Padre, poder predicar tu palabra desde un púlpito, desde el púlpito de mi iglesia, de la iglesia que fue comprada a precio de sangre, la iglesia por la cual tú diste la vida, papá. Mi Señor bendito, mis anhelos no son predicar delante de miles y miles de personas, aunque no conozco tu voluntad y sé que es buena, es perfecta y es agradable. Gracias, papito mío, por lo que has hecho en estos días con mi vida, por lo que seguirás haciendo, por lo que estás haciendo con mis hermanos. Gracias, papito mío, gracias, mi Dios. Mi Señor, no permitas que me plante como un acusador, porque el acusador es Satanás, el diablo, y sea usted reprendiéndolo, papá. No permitas que levante un dedo acusador en contra de aquellos que se han dejado de congregar, en contra de aquellos que han expuesto su queja y han buscado culpables, papá. Ten misericordia de ellos. Ten misericordia de ellos, papá. Te ruego misericordia por aquel varón, Padre, que tú me mostrabas en el sueño. Ten misericordia de él, papito mío. Oh, Señor mío, concede las peticiones de mi corazón, te lo suplico. Concede las peticiones del corazón de tus hijos, de tus hijas, papá.
Y no permitas, mi Señor, que peleemos con Dios. Y si estamos viviendo una situación, papá, que no expongamos la situación como queja, sino enséñanos a preguntarte, Papito Santo, enséñanos, mi Dios, a que humildemente, a que nos hagamos pequeños, a que postrado nuestro rostro en tierra, mi Señor, te digamos gracias, papá, porque yo sé y conozco que todo lo puedes, porque sé que Jehová dio, Jehová quitó, porque sea el nombre de Jehová bendito. Gracias, papito mío, porque estoy viviendo una situación tremenda, porque estoy pasando una situación increíble, porque perdí, porque me robaron, porque me dañaron, porque dijeron toda clase de males mintiendo. Gracias, Señor. Gracias porque todo es permitido por ti. Gracias, papito mío, porque mi Señor, entiendo que tú tienes planes con mi vida, porque nos has puesto como cabeza y no por cola. Gracias, mi Rey. Gracias, papito mío, cuando le has permitido al enemigo del diablo operar a través de aquel brujo, hechicero, satanista, rezandero, espiritista. Gracias, papito mío. Gracias, mi Dios, cuando has permitido, mi Señor amado, que aves inmundas, mi Señor, se posen en el lugar donde vivimos, en el lugar donde nos congregamos, papá. Gracias, mi Señor, porque quizá me ha tocado estar a la par con alguien que es cizaña y no trigo, papá. Gracias, mi Señor. Gracias, papito mío. Gracias, mi Dios. Enséñanos a no levantar un dedo acusador. Cuando levantamos un dedo acusador nos ponemos por sobre las personas. Muchas veces clamamos el perdón, pero a la hora de perdonar nos cuesta tanto perdonar. Gracias, papá. Gracias. Mi Señor, enséñanos a tener tu mente. La mente de Cristo, la mente de aquel que entregó su vida por nosotros. Gracias, papá. Gracias porque quedan tan pocos días, mi Señor, para que termine este año. Gracias porque llegó mi hermanita a la iglesia. Porque tú harás volver el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos. Gracias porque este es el año de la recuperación. Gracias porque quedan muy pocos días para que termine este año. Y gracias, papá, porque yo sé que tú harás todo nuevo. Porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Te amo con mi vida, mi Señor. Te amo con mi vida, papito mío. Y amo a tu iglesia con mi vida. Amo a tus hijos con mi vida, papá. Aún los que se han ido. Tú me enseñaste a amarlos, papá. Te lo suplico, levántanos. Levántanos, Padre, como hombres y mujeres de Dios. Ayúdanos, Señor. Abre mis ojos, papá. Abre mis ojos. Abre mis ojos, papito mío. Dios me muestra una imagen. Puedo ver una imagen en 360 grados. La imagen gira y gira y gira. Y puedo ver un lugar que entiendo que es un hospital. Y es un hospital como aquellos que muestran en las películas de guerra, donde hay soldados. Soldados heridos, soldados que le falta un pie, soldados que recibieron explosiones o disparos en sus frentes, en sus manos. Puedo ver que hay muchos soldados heridos, pero también puedo ver que hay hombres y mujeres trabajando como enfermeros, como personas que están ayudando, que están sanando allí. Gracias, papito mío. Primeramente porque tú eres Jehová Rafa, porque tú eres el médico de médicos, el doctor de doctores. Gracias porque tú eres el único que tiene la capacidad de sanar el corazón. Porque tú eres el único que tiene el antídoto para sanar la mente de hombres y mujeres. Gracias, papito mío, porque tú también nos das las armas, mi Señor, para hacer como aquello. Que en tu santo nombre, papá, y a través de tu preciosa palabra,
Podemos dar sanidad, Padre, a aquellos que han guerreado, que han peleado, que han estado en fuertes batallas, mi Señor. Y de una u otra manera han quedado heridos, han quedado dañados, papá. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón, papito mío, si he actuado mal en contra de mis hermanos, mis hermanas, en contra de personas que se han ido. Perdóname, papá. Perdónanos, Señor. Y que este nuevo año que comienza, quizás el 2022 es el año en el cual tú vienes, quizás no lo sabemos. Pero que cuando comience este año, papá, ya en unos cuantos días más, mi Señor bendito, tengamos otra perspectiva, otra visión. Que ya haya rayado el alba en la vida de muchos de mis hermanos y de mis hermanas, papá. Gracias te doy, papito mío, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Muy bien, hermano amado. Nos juntamos mañana a las 6 de la mañana. Estamos orando de 6 de la mañana a 7 de la mañana, de lunes a viernes. Nos juntamos también este día martes, un discipulado a contar de las 20 horas. Y este jueves 30, tenemos nuestra última reunión con Santa Cena. Recuerde también llevar sus primicias. Y será la última reunión del año. Por favor, no falte. Invite a alguien, invite a algún familiar. Porque el Señor es bueno y porque para siempre son su misericordia. Y todavía nos podemos congregar libremente en esta nación. Gracias le doy en el nombre precioso de Jesús. Y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Les amo mucho. Muy buenas tardes.